de una sentencia que ha sido conocida hoy, aunque lleva fecha de febrero, hace más de 40 días. Señor César Ochoa, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ustedes han desestimado un recurso, básicamente, un recurso de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo. Explíqueme, por favor, por qué el señor Castillo y sus abogados pensaban que él podía beneficiar de un recurso como el habeas corpus que vela por derechos fundamentales. Bueno, hay varios pedidos en ese habeas corpus. Uno de ellos, por ejemplo, es que se declare sin efecto el auto relativo a la prisión preventiva por 18 meses, ¿no? Dispuesta por el juez supremo de investigación preparatoria. Entonces ahí habría una conexión con la libertad individual, ¿no? El primer acto que cuestionan es el auto también emitido por el juez de investigación preparatoria a pedido de la Fiscalía de la Nación para la detención por flagrancia debido a los sucesos del 7 de diciembre de 2022, ¿no? El golpe de Estado. Y lo relacionan con otros hechos como la declaración de vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral permanente, declarada por el Congreso, por resolución del Congreso, y otra resolución del Congreso que le levanta la inmunidad para que pueda ser procesado por delitos de rebelión y otros, ¿no? Abuso de autoridad y otros delitos. Entonces, esa es la estrategia legal. Hay una sola respuesta, que es no al habeas corpus que se debe aplicar a muchos procedimientos. Sí. Y se declara improcedente el habeas corpus, no consideramos que hay una afectación a la libertad individual. Y también nos pronunciamos sobre el tema de la incapacidad moral permanente del presidente de la República y el levantamiento de la inmunidad presidencial en este caso, porque consideramos de alto interés público un pronunciamiento sobre esos temas. Ahora, he leído ahí, y yo no lo sabía, que la defensa sostiene que si bien la vacancia fue votada en el Congreso a la 1:40 de la tarde, su validez solamente debe contarse 2 horas más tarde cuando se publique en el Peruano, en una edición extraordinaria, y que en consecuencia el señor Castillo fue detenido antes de ser vacado, es decir, cuando era presidente de ejercicio. Es parte de los argumentos que... Es parte de los argumentos de la defensa, también lo hemos escuchado a algunos abogados extranjeros, ¿no? Que aparecen en unos medios nacionales e internacionales. Sí. El doctor Zaffaroni, para no nombrarlo, ¿no? Sí, y hay otro más joven. Sí, que es el operador, que es el operativo. Bueno, así, yo lo puedo decir. Sí, y mencionan todos esos antecedentes, ¿no? Por eso el tribunal ha decidido entrar al fondo sobre el tema de la declaración de vacancia por incapacidad moral permanente y partimos de esto, de esta doctrina. Se trata de una situación de emergencia no prevista en la Constitución, que es fuente de derecho. Por ejemplo, hay todo tipo de emergencias económicas. Hemos tenido la emergencia del COVID-19 impensada a nivel mundial. Con prohibición de salir de los domicilios, que es una violación de ciertos derechos, pero en fin. Una situación no pensada, ¿no? Porque desde hace muchas décadas no había una pandemia, ¿no? Esto es así. El golpe de Estado no está previsto en la Constitución. La Constitución no está diseñada para qué procedimientos se aplican de tipo parlamentario para encarar una situación como esta. Y en la sentencia lo decimos. El presidente de jure, Pedro Castillo, elegido democráticamente el 7 de diciembre, cuando hace ese anuncio al país de que constituye un gobierno de facto, ¿no? Y que va a gobernar por decretos leyes y que va a disolver una serie de órganos constitucionales, incluyendo el Congreso de la República, deja de ser en ese momento gobernante de jure, se convierte en gobernante de facto, sin necesidad que el Congreso lo declare. La declaratoria es formal. En realidad, su cese como gobernante constitucional se produce en ese momento porque, conforme a la Constitución, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador desde ese momento y
se constituye pues en una figura de rebelión contra el orden constitucional. Partiendo de esa doctrina que estamos desarrollando en esta sentencia, es que se explica, ¿no?, que finalmente el Congreso actuó con celeridad, ¿no? Más bien esa declaratoria posterior al anuncio golpista, ¿no?, simplemente confirma esta situación de que se trata de un gobernante de facto, así que no está sometido a prerrogativas propias de un presidente constitucional y que están diseñadas en la Constitución para garantizar la inmunidad de un presidente constitucional, no para garantizar la inmunidad de un golpista. Pero ni siquiera la inmunidad que los jefes de Estado tienen cuando dejan el cargo para que los procedimientos judiciales que se les apliquen tengan algunas particularidades. Ni siquiera ustedes consideran que tenía derecho a eso, Castillo. Bueno, nos hemos pronunciado específicamente, porque de la sentencia, yo no iría más allá pues, de la sentencia, le digo, nos hemos pronunciado sobre otros alcances, nos hemos pronunciado sobre la resolución del Congreso que declaró la vacancia por incapacidad moral permanente. Hemos propuesto una definición por primera vez en el ordenamiento constitucional de qué es incapacidad moral permanente. Hemos considerado uno de los fundamentos de la sentencia que el señor Castillo deja de ser presidente constitucional y se convierte en enemigo de la Constitución, y lo declaramos expresamente. ¿Quién tenía derecho a detenerlo? Porque parte de la argumentación de la defensa, no la mía, lejos de mí, una intención semejante, es decir, no puede un policía que está por ahí detener a quien ejercía hasta minutos antes la presidencia. ¿Quién tenía derecho a detenerlo? Mira, si partimos de que nadie tiene que obedecer a un gobierno usurpador de acuerdo al mandato constitucional, cualquier ciudadano ha podido intervenir. Pero evidentemente la primera prioridad es a la fuerza pública. La policía. A la policía. Pero cualquier ciudadano podía intervenir en defensa del gobierno constitucional. Y la policía podía detenerlo, como lo hizo de facto, sin orden judicial. Ante una situación de flagrante ruptura del orden constitucional, nadie debe obedecer a un gobierno usurpador. Y el propio Tribunal Constitucional, 3 magistrados salimos a la televisión y denunciamos el golpe de Estado. Porque podríamos decir, ¿y dónde están habilitados para hacer esa declaración? Lo tuvimos que hacer con el presidente Francisco Morales y la magistrada Luz Pacheco. Condenamos el golpe de Estado y llamamos a las Fuerzas Armadas a defender el orden constitucional. De acuerdo. Ahora, un punto clave naturalmente de la doctrina que se deriva de esta sentencia o de esta decisión de ustedes es el concepto de incapacidad moral permanente, que existe en nuestras constituciones desde el siglo XIX, pero al parecer significaba una cosa diferente en el siglo XIX que lo que entendemos hoy, ¿no? En la época era más bien algo mental, es un estado de enajenación mental permanente y no pasajero, como sucede, ¿no? Hemos visto casos de jefes de Estado en esta situación, creo que en el Perú no, pero en otros países sí. ¿Cómo lo han definido ustedes? Y esa definición es tanto más importante que siguen oyéndose voces que llaman a la aplicación de ese mismo artículo que define que por incapacidad moral permanente se puede vacar al jefe de Estado. Bueno, muy interesante la pregunta, que tiene incluso un antecedente histórico, porque este tipo de normas tienen que entenderse históricamente. Nosotros consideramos y lo señalamos expresamente en el fundamento 31, pero quizá nos pueda dar un comentario general sobre cómo la Constitución prevé el tipo de exigencias y en buena cuenta el protocolo que debe ser respetado en la juramentación de los ministros. Bueno, la Constitución no entra al detalle, ¿no?, sobre esos aspectos formales, ¿no?, pero sí lo que hay que enfatizar que el Consejo de Ministros es un órgano político, ¿no?, un órgano colegiado, presidido por el presidente o presidenta de la República, sesionan y toman decisiones de carácter colegiado, de carácter netamente político. Es la dirección del gobierno y, en consecuencia, de la administración del Estado. De acuerdo. Muy bien. No hablemos más de eso entonces, porque usted como juez constitucional no quiere pronunciarse si conoce a alguno, si tiene alguna relación con algunos de estos nuevos ministros.
Regresemos a nuestro tema, entonces, los temas constitucionales, que es la razón por la que lo habíamos invitado, antes de saber que esta ceremonia tendría lugar a esta hora. Y usted debía explicarnos cuáles son los alcances que se han hecho sobre la figura constitucional de la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente. Bueno, hemos elaborado una definición de incapacidad moral permanente asumiendo que es un concepto jurídico indeterminado, es decir, abierto a la interpretación del Congreso, pero dentro de determinadas pautas, límites de razonabilidad. ¿Y qué quiere decir esto de concepto indeterminado? Usted mencionó la historia, que antes había sido considerada como incapacidad mental en algún momento en el siglo XIX. Pues bien, un concepto indeterminado está abierto justamente al flujo de la historia. Su interpretación depende del momento histórico, del momento político. En Estados Unidos, explicando el impeachment en el juicio político, Gerald Ford, quien luego fue presidente de Estados Unidos, señaló: el impeachment, las causales del impeachment dependen del momento histórico y de la votación del Senado, tener los 2/3. Nosotros lo que estamos diciendo aquí es que es un concepto jurídico indeterminado, la incapacidad moral permanente, sin embargo, puede entenderse como una conducta impropia de la dignidad del cargo del presidente de la República o abusos de poder del presidente que afecten bienes jurídicos constitucionales. Corresponde a la interpretación del Congreso declarar esta vacancia por incapacidad moral permanente si considera, ¿no?, que se ha configurado, y se requiere pues la votación calificada conforme a lo que establece el reglamento del Congreso. Que ha sido definida por ustedes, creo que es una sentencia. Sí, en una sentencia de un anterior pleno se definió, porque hemos asumido ya en esta sentencia explícitamente de que se trata de una modalidad de juicio político, porque no estaba muy claro eso. Y por eso justamente se requiere garantizar el debido proceso, que sea una causal que tenga un sustento razonable, ¿no?, que no sea una cuestión arbitraria y que se cumpla con la mayoría calificada que está prevista en el reglamento del Congreso. Y que sea sometido a un procedimiento que dé tiempo a la persona imputada para que se defienda y puedan acudir con un abogado. Es cierto que es más breve que un procedimiento de acusación constitucional, pero sí debe respetarse las garantías mínimas del debido proceso. Debe ser razonable. Recuerde usted que este Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus justamente de Pedro Castillo con una acusación constitucional por traición a la patria, que el Tribunal Constitucional consideró irrazonable y anuló ese procedimiento que estaba en curso, ¿no? Algo que nunca se ha hecho en la historia constitucional del Perú ni de América Latina. Sin embargo, hay algunos críticos, y respetamos todas las posiciones, ¿no?, que dicen que es un TC que juega en pared con el Congreso. Entonces, en ese momento habríamos jugado en pared con Pedro Castillo. No es verdad. Nosotros nos atenemos a la Constitución y a la interpretación constitucional. Doctor Ochoa, ¿qué casos tienen pendientes que tengan una relevancia general? Porque en efecto nos han sorprendido a veces con unos fallos. Usted ha hecho referencia al de la traición a la patria, que se le quiso imputar para poder retirarlo de la presidencia a Pedro Castillo, porque eso sí es una de las causales del artículo 117. Del ¿no? 117, sí, efectivamente. Pero también hubo después un fallo sobre el caso de Rutas de Lima, que ha dado lugar a mucha discusión, y no sé si tienen otros temas que deben salir en el curso de la próxima semana. Bueno, y yo no quiero estar anunciando fallos, porque luego podría ser el anuncio que se van a publicar próximamente y no sale la sentencia, porque a veces se demoran, como les comentaba, por los votos singulares, ¿no? Pero sí está pendiente, y eso sí es público, el caso del conflicto competencial entre la Fiscal de la Nación, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Ahí sí tenemos un pendiente muy importante, que no le voy a decir el día porque no depende de mí, pero ¿ya que se votó? No se ha votado. Varias semanas después del voto. Y está en la sentencia publicada hoy ha sido hecho. Bueno,
Sí, efectivamente. Algunos dicen, bueno, ¿y será que están sacando esta sentencia como el conejo del sombrero porque hay un tema ahora de incapacidad moral? No es así. Este caso ha sido votado hace semanas, el caso del expresidente Castillo. Lo que ocurre es que ha habido un voto singular del magistrado Gustavo Gutiérrez. Lo hemos leído también, sí. Entonces, y el voto singular viene después. O sea, primero se expone la ponencia, se vota, entonces ahí alguien vota en contra, obviamente no tiene en ese momento el voto singular. Él lo va a redactar a consecuencia de lo que se ha aprobado, de la sentencia que se aprueba. Y ahí se toman a veces su tiempo y eso es lo que ha ocurrido. Hay 6 que han votado a favor de esta sentencia. 1 tiene un voto singular minoritario, pero de los 6 hay uno, el magistrado Monteagudo, que ha considerado necesario publicar una fundamentación de su voto, sí, en donde expresa su discrepancia con lo definido justamente sobre la vacancia por incapacidad moral permanente. Bueno. ¿Cómo le contestaría usted Yo no entraría, amable y colegialmente a su colega de tribunal? No le contestaría porque no es cuestión de hacer polémica. Ahí tienen la sentencia, lo que se ha votado. Ahí sí está la definición en el fundamento 31 y en el fundamento 33 sobre la incapacidad moral permanente. Yo respeto la opinión de mi colega el magistrado Monteagudo, que sigue considerando que es demasiado lato, que es un concepto demasiado vago y que en consecuencia puede ser usado como un arma política. El problema es, este es un problema muy sencillo en el derecho. Cuando usted hace una enumeración de infracciones en cualquier tipo de código, puede ser código de defensa del consumidor, del medio ambiente, de la libre competencia, o hace una enumeración, un listado taxativo, vamos a tipificar como si fuera el Código Penal A, B, C, D, e incluso los taxativos no son tan puros, porque al final viene el último inciso y otros análogos y similares. Entonces todo se cayó, pues, ¿no? Porque al finalmente viene el último, el taxativo abierto. Entonces, eso ya son cuestiones de técnica normativa. En la Constitución, en la cual importa la interpretación histórica, vamos a encorsetarnos en una tipificación A, B, C, D, cuando justamente lo que interesa es la posibilidad de que la historia, el flujo de la historia penetre en el ordenamiento jurídico. Y la puerta para que penetre en el ordenamiento jurídico es el concepto indeterminado abierto. De acuerdo. En todo caso, la definición que han elaborado ustedes se aplica desde hoy en adelante. Es decir, no quiero naturalmente hacerlo hablar ni siquiera indirectamente sobre la coyuntura, porque hay en este momento, como usted sabe, voces de eleva, pero yo lo que quiero es la doctrina, lo que han definido que es la incapacidad moral permanente, razón para vacar a un jefe de Estado, se aplica desde hoy, cualquiera sea la persona que sea sometida. Bueno, debo precisar que técnicamente no es un precedente vinculante, como decimos a nivel judicial, ¿no? Sin embargo, ya fija una doctrina sobre lo que es incapacidad moral permanente, que tiene que obviamente aplicarse hacia el futuro. Era una deuda que tenía el Tribunal Constitucional. El anterior pleno no se pronunció sobre incapacidad moral permanente, ¿no? Pero se aplica desde hoy. Sí, se aplicará desde hoy. Incluso a jefes de Estado que eventualmente hayan sido elegidos antes de esta sentencia. Bueno, ya en el momento, bueno, a un jefe de Estado actualmente en ejercicio, claro, si se diese esa hipótesis que usted está planteando y hubiera una discusión, hay que recordar que los jueces son intérpretes de la Constitución, intérpretes judiciales. Los académicos también son intérpretes, ¿no? El Congreso es intérprete político, ¿no? Pero el intérprete de cierre, en caso que esta controversia llegase al Tribunal Constitucional, es este supremo intérprete de la Constitución. Intérprete de cierre, pero los otros también son intérpretes. El Congreso es intérprete también de la incapacidad moral permanente. Pero ya hemos fijado unas pautas que el Congreso tiene que tener en cuenta hacia el futuro. De acuerdo. Magistrado César Ochoa, miembro del Tribunal Constitucional y ponente en la causa cuya sentencia se ha publicado hoy, relativa
al habeas corpus que había presentado la defensa de Pedro Castillo por varias razones que tienen que ver con su remoción del cargo y su detención en régimen de prisión preventiva, que es lo que tiene ahora. Es un voto de 6 de los 7 magistrados para considerar improcedente este habeas corpus. Doctor Ochoa, muchas gracias por estar acá y nos veremos la próxima vez que publiquen una sentencia de los que nos anuncia, sobre todo que nos ha recordado que está pendiente el conflicto competencial entre el Congreso y la Junta Nacional. No hay una fecha. No es del Congreso, es de la fiscal de la Nación. Ministerio Público Sí, con la Junta Nacional de Justicia. ¿Para cuándo es esa sentencia? Más o menos. Bueno, está en camino. Este otoño. Está en camino, Está en camino, muy bien. Ha sido César Ochoa, miembro del Tribunal Constitucional. Vamos a hacer una pausa.